Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si yo les pregunto, hay cerca de 1000 personas, decía Moni, acá. Si yo les pregunto, ¿cómo están? ¿Qué me dirían? Bien. ¿Quién me diría bien? Levante la mano. El 90% me diría que estamos bien. ¿Realmente estamos bien? ¿Quién me diría que está mal? ¿Alguien se hubiera atrevido si yo les pregunto acá a decirme, y no estoy bien, vengo de 15 horas de vuelo, pasó esto? ¿Alguien se atrevería a decirlo en un foro como este? Me parece que no. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que me están mintiendo, que me están engañando, que lo que estamos diciendo no es? No, estamos bien, en un nivel superficial, porque no me conocen, porque es la respuesta que aprendemos, porque es la respuesta del deber ser. Si yo les pregunto cómo están, el 100% me va a contestar bien. Queremos que la mente del consumidor, queremos explicar la mente del consumidor generalmente con la estadística. ¿Por qué queremos numerificar a las personas? Porque me angustia equivocarme y eso es una motivación profunda. Si yo tengo un margen de error del 5% y la estadística es comprobable y uso el método científico y hago 400 encuestas, mi margen de error está cuantificado, no está sujeto a interpretación y eso es. Pero si yo me sentara ahorita en el café a platicar con alguno de ustedes y les empiezo a platicar o empiezo a escuchar su historia de vida, probablemente va a haber mucho más allá detrás de ese bien que el 100% de la audiencia me acaba de responder. Y con el consumidor pasa exactamente lo mismo. No quiere decir que la estadística esté mal. Tenemos este trend actual en el marketing de cuantificar y de cuantificar y de cuantificar. Pero de repente hay que tomar una pausa en el camino y descifrar al consumidor. Y lo pongo así, descifrar, porque la cifra, aunque tenga esta certeza estadística, muchas veces no nos dice toda la verdad. No es que nos mienta, pero no nos explica el porqué. Y el consumidor es una persona, no es un número. Y las personas somos misteriosas. ¿Y qué quiere decir que somos misteriosas? Que hay cosas que no podemos explicar. Si yo les dijera hoy, vamos a ponernos unos lentes invisibles, imaginen que ahí en el paquetito que les dieron, donde tienen la viromen y tienen todo esto, hay unos lentes distintos. Y yo les pido que se los pongan. ¿Me ayudan a ponérselos? Vamos a jugar a hacer la mímica que nos lo ponemos. ¿Por qué quiero hacer la mímica que nos ponemos esos lentes? Porque en el momento que ustedes jueguen conmigo y se pongan esos lentes, cambiamos del hemisferio cerebral. Si yo les pregunto algo racional, ¿cómo están? Es bien. Si sonrío con ustedes y nos ponemos estos lentes insightful, de inmediato cambiamos al otro hemisferio cerebral. Y les voy a pedir que juguemos un poco a eso. En una de las conferencias de marketing, Julio De Caro, uruguayo, dice, la clave no es entender, es darnos cuenta, estemos atentos. Y a veces para estar atentos hay que ponerse otros lentes. Esto de estar atentos es algo muy importante, porque generalmente perdemos la capacidad de asombro y hay que estar dispuestos a desaprender, dispuestos a escuchar. Si ustedes se llevan el día de hoy una sola idea que los motive, que los inspire, no conmigo, con todo lo que vean hoy y mañana, ya estamos del otro lado, porque estamos en el otro hemisferio cerebral donde se genera la creatividad, donde se generan las ideas y entonces esas ideas generan acción. De Caro dice, la clave es darse cuenta. ¿Y ya vieron que está mal escrito? Muchos dirían, se equivocó, lo puso mal, así no se escribe clave. Mónica me preguntaba, ¿cómo se dice el nombre de tu empresa? Y le dije, clave. Y está escrito así, no porque esté mal escrito. ¿Por qué creen que está así? ¿Qué me dirían? Alguien que me diga algo. ¿Por ser disruptivo? Podría ser. Para generar este shock de,
¿Por qué se llama así? Le decía a Mónica, es justo el efecto que quería yo crear. Se llama clave, uno, por ser disruptivo, porque está mal escrito, porque van a tener que preguntarme por qué lo pusiste así. Dos, porque mi apellido es Kleiner-Berkowitz. Es esta fusión entre la Kleiner, lo Kla y lo B. ¿Por qué hablo ahora de mí? No porque quiera este proyector frente, pero el inconsciente habla de la historia de vida. Yo soy hija de un actor argentino, Kleiner, y soy hija de una psicóloga que abrió puertas en México, Berkowitz. Entonces, para mí, esta fusión entre el arte y lo teatral y la psicología profunda de entender y de mirar más allá al consumidor es parte de mi esencia, es parte de quién soy y está plasmado ahí. Lo que ustedes podrían haber creído que era una falta ortográfica tiene toda una historia detrás. Regresando a Descartes, la clave es darnos cuenta, prestar atención, estar atentos. Él decía, la consigna es ver esto, no solo entender, no solo racionalizar, irnos más allá del número. No se trata de entender, no pongamos obstáculos, no nos resistamos a ponernos estos lentes. Tenemos que soltar y dejar ir. ¿Dejar de ir qué? Todas esas ideas preconcebidas que tenemos, porque si yo llego a hacer una investigación, muchas veces yo me llevo a todos los vicepresidentes de empresas como Coca-Cola, como Mastercard, como Bimbo, a hacer una etnografía con el consumidor, a sensibilizarlos con el consumidor. Y lo primero que les digo es, quítense el gafete de Coca-Cola, pónganse el gafete de clave, pónganse esos lentes, quítense esas ideas preconcebidas y no lleguen con el consumidor a preguntarle, ¿verdad que mi producto es el mejor de todos los que has visto? Porque si yo llego con el consumidor con esa idea preconcebida y le quiero imponer lo que yo estoy creyendo que es, eso es lo que él me va a contestar. Y nosotros queremos hacer investigación completamente distinta. Vamos a escuchar un poquito lo que dice Descartes, que dijo aquí en este mismo foro. Algo que mencionó Lilian y que hemos trabajado con ella mucho tiempo, la aceptación transforma. Entonces, miren, ¿qué tipo de aceptación yo estoy hablando? Una aceptación al servicio del mito, porque yo me encuentro con gente que dice, a partir de ahora que vos me hablaste del tema de la aceptación, voy a empezar a aceptar, porque así, de repente, caigo en el mito. Y la cosa no es así, ¿verdad? No es aceptar para ver si entro en el gran mito. Es aceptar, dar la bienvenida incondicional a todo, a lo bueno y a lo malo, al displacer y al placer, a las cosas que temo y las cosas que quiero, incluida la resistencia, porque de repente me resisto a aceptar una cosa. Bueno, lo que tengo que aceptar es la resistencia que tengo. Aceptar es dar la bienvenida incondicional y es la llave del modo conciencia. Es la forma de salir de lo que los brujos nos programaron. Los brujos son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tutores, ¿verdad? Nos programaron, donde tenemos todos los debería, cómo deberían las cosas. Salir del niño que fuimos, con todas sus fantasías y los me gustaría, para pasar a lo que es real, lo que soy, las cosas tal y como son, el presente, este que soy ahora. Porque desde ese lugar, desde ese modo, cuando uno puede entrar en ese modo, por haber aceptado lo que es, entonces aparece lo que el Buda llamaba el recto punto de vista, el recto pensamiento y la recta acción. Y bueno, cuando yo les pregunté si estaban bien y si me habían dicho algo que no era cierto, no es así. Estamos bien a ese nivel superficial, porque esa es la respuesta del deber ser. Pero hay mucho más allá de fondo. ¿Y qué pasa? Creemos que el consumidor nos miente cuando de repente nos dice algo así. No es que nos esté mintiendo. Muchas veces el consumidor ni siquiera ha hecho consciente todo esto que trae. Los debería que habla Descartes son muy, muy fuertes y muy pesados. Entonces, para entrar en esa llave conciencia, en ese modo conciencia, hay que ver más allá. Y hay cosas misteriosas. Las personas somos misteriosas, el inconsciente es misterioso. Nos genera angustia pensar que no lo podemos explicar, por eso tendemos a cuantificar. Entonces, una de las grandes invitaciones que yo les hago hoy es estemos tranquilos con lo misterioso. Abrámosle la puerta a la intuición, abrámosle la puerta a ese sentir. La
cuando vemos los porqués, la psicología trata de explicar todo eso y no es estadísticamente representativa, pero eso no quiere decir que no sea valiosa y que no sea poderosa. Entonces tratemos de ver eso. El iceberg, ¿qué pasaba con el Titanic? El Titanic lo construyeron con todo este aluminio y todo este acero pesadísimo, no se podía hundir. Y vieron un pequeño hielo enfrente, no era algo chico, era un gran iceberg, pero todo estaba en la superficie y no pudieron ver todo lo que había debajo de esa superficie. La mayor parte de la esencia del consumidor está ahí, debajo del iceberg. No se ve, no está en la superficie, pero se manifiesta, acciona. Y es tan poderoso que puede hundir al barco que nadie iba a hundir. Tenemos el modo consciente, que es lo que está hasta arriba, la punta del iceberg. Después bajamos y está el subconsciente, que me lleva al cómo hago las cosas. Pero los porqués, los propósitos, todo eso profundo está muy, muy abajo. Tenemos que hacer todo ese journey, todo ese viaje del deber ser al ser. ¿Por qué? Porque en ese porqué abajo de toda esa superficie es donde está la acción, es ahí donde se mueve. Dicen que el inconsciente es muy poderoso porque a veces nos traiciona. Si el inconsciente nos escucha decir que no vaya a fallar la computadora, traigo 4 computadoras, traigo 2 celulares, traigo 5 USBs porque a mí no me va a fallar la computadora, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que me pasó anoche? Con 5 computadoras, 2 celulares, el conector, 5 USBs, falló la presentación. El inconsciente no sabe de bromas, el inconsciente escucha. Y el inconsciente se manifiesta, lo queramos o no. Mi miedo era llegar aquí y que no se presentara. ¿Y qué creen que pasa? Lo provocamos y lo estamos pensando porque está en el inconsciente. Y los miedos, eso que decía ahorita de Caro, es muy importante. Hay que aceptar todo. No solo este lado feliz del estamos bien, sino el otro lado, el lado de los temores. Y ahora vamos a hablar de eso. Hablaba Mónica de las redes sociales. ¿Quién me dice qué tipo de fotografía tiene en su Facebook? ¿Cuál es su foto de perfil? Una foto donde están con el pelo, con la humedad de Uruguay, sin la planchita, con este corrido por la luz que nos da enfrente, o estamos impecables y divinos todos. Estamos impecables y divinos todos. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que quiero proyectar, porque eso es lo que está en la punta del iceberg. Pero si vamos un poco más, podemos entender cuáles son las historias de vida. Lo que yo proyecto hacia los demás es ese estoy bien, estoy feliz, estoy muy seguro de todo lo que estoy haciendo, pero hay mucho más allá y el consumidor se mueve también mucho a través de temores, que vamos a ir también ahorita viendo. ¿Qué quiero invitarlos yo? A esos lentes, a ver más allá del evidente. Atrévanse a ponérselos, atrévanse a jugar, atrévanse a observar, atrévanse a escuchar, atrévanse a decir, voy a ver qué me tiene que decir sin esa idea preconcebida, a ser disruptivo. Y les voy a poner un ejemplo. Yo hago toda la investigación, mucha de la investigación de Mastercard, por ejemplo, cualitativa, desde Estados Unidos hasta Argentina. Y llego un día acá al Citibank en Argentina, y todo mundo en tensión. Y veo que se me quedan viendo y están con los puños cerrados, el lenguaje corporal así. Y entonces me les quedo viendo y digo, voy a trabajar 6 meses con ellos. Son los top executives del Citi. Y viene la mexicana, desde México, a trabajar con ellos. Y la resistencia era abismal. Dije, si me quedo aquí así y no digo nada, nos vamos a odiar el resto del camino. Me siento con ellos y les digo, sí, ya sé, viene la mexicana que no está aquí en esta inmersión de lo que es Argentina y de lo que es el Citi. ¿Y por qué la mandan a la mexicana a que esté aquí? ¿Y saben por qué? Porque mi idea preconcebida no es la misma que las suyas. Porque al ser yo la extranjera, la que viene de fuera, puedo hacer una página blanca y observar qué es lo que estaba pasando. Y detectamos que la aceptación de Mastercard no había caído, no por la marca, había caído porque las terminales, cuando tú vas y las instalas, Visa tiene la terminal que instala en todos lados y no te pone antes, solo te la deja con Visa, no te la preinstala con Mastercard. Y es un detalle tan pequeñito, que se les pasó. ¿No lo vieron? La mexicana que viene desde México,
como no traía todas estas hipótesis preconcebidas, les dice, era tan sencillo como esto. Y me bajo ayer del avión desde México y veo un letrero que dice Mastercard, la tarjeta más aceptada. Son pequeñas cositas que si no vemos y estamos en nuestra idea preconcebida que queremos demostrar y que queremos cuantificar, se nos pueden pasar de largo. Entonces, rompamos esos paradigmas, atrevámonos a ser disruptivos, atrevámonos a ver como ese niño que observa por primera vez un país que a lo mejor no conoce, pero que quiere descubrir. El Principito es mi cuento favorito, yo soy cuentacuentos además de todo, y hay que contar las historias. El Principito tiene una frase campeona que dice, lo esencial es invisible para los ojos, se ve con el corazón. Por eso necesitábamos esos lentes invisibles, ¿saben? Porque lo esencial solamente se ve desde el sentir. Todo el mundo habla de, vamos a descifrar la mente del consumidor y la mente del consumidor y la mente del consumidor. Perfecto, descifremos esa mente, cuantifiquémosla. Necesitamos esos números y necesitamos esa estadística, pero no nos olvidemos del otro hemisferio cerebral, no nos olvidemos de ese sentir. Porque para llegar al inconsciente, cuando logramos llegar ahí, cuando logramos ver más allá de esa punta del iceberg, conectamos desde, no solo del brand essence, del que todo el mundo también habla, hay un consumer essence. Y entonces lo que necesitamos es hacer ese match entre el brand essence y el consumer essence. Y cuando yo puedo ver al consumidor, más allá de ese estoy bien, puedo conectar. Jung en la psicología dice que quien mira hacia adentro despierta. ¿Por qué? Porque les decía yo hace un momento que el consumidor muchas veces no sabe qué es lo que está pasando. Esas motivaciones profundas que están abajo del iceberg, a veces no las conocemos, ni siquiera nosotros mismos. Entonces hay que descubrir, porque si nosotros no tenemos analizado nuestro inconsciente, si nosotros no lo hablamos y lo traemos al consciente, no podemos resolver las cosas. Entonces eso es lo mismo que hay que hacer. Y hay que ver al consumidor en lo que se ve y está aparente, pero también en lo que está debajo y lo que no se ve. Y vamos a hablar de insights. Y por eso es importante todo esto. ¿Qué es el insight? Etimológicamente es esa mirada hacia adentro, ese despertar cuando yo en vez de ver hacia afuera, veo hacia adentro. Y a mí me gusta jugar con las palabras. El insight quiere decir in dentro, sight, visión. Y a mí me gusta jugarle con el side. El side y el sight suenan muy parecidos. Side es estar hacia adentro, es esa visión hacia adentro del consumidor, pero no solo desde la mente, tenemos que ir más allá, tenemos que llegar al alma. ¿Qué es el insight? Es una verdad poderosa, es una idea reveladora que me ayuda a descifrar o decodificar al consumidor desde otra perspectiva. Si es una verdad evidente, si es lo obvio, no es un insight. El insight me tiene que mover, el insight tiene que romper un paradigma, el insight me tiene que sorprender. Si no, es una obviedad evidente y eso no es un insight. Entrar más allá de la mente del consumidor, irnos hasta el alma, hasta el fondo, desnudar no solo esa mente del consumidor, sino desnudar realmente su alma. El inconsciente y el sentir se manifiestan, accionan, lo queramos o no, ahí están. La voz del inconsciente es sutil, pero no descansa hasta ser oída. Si yo no resuelvo y yo no escucho a mi inconsciente, ¿qué creen que va a pasar? Mis acciones lo van a gritar. Yo hago mucho para farmacéuticas también. ¿Y saben qué pasa? Los problemas no resueltos, ¿qué creen que les pasa? Se convierten en enfermedades. La huella emocional es tan fuerte que si yo me quedo callado y me quedo callado y me quedo callado, probablemente me vaya a volver hipertenso y vaya a tener un infarto o algún problema cardiovascular. Eso sucede. Hay algo que yo le puse el complejo del hermano mayor. Todos los que son hermanos mayores tendemos a cuidar a los demás y entonces nos volvemos terriblemente más aprensivos que los hermanos menores que están acostumbrados a que haya alguien que me cuide. ¿Saben cuál es el índice de hermanos mayores hipertensos? El hermano mayor tiene un 60% mayor de probabilidad a ser hipertenso que el hermano menor.
Eso está fuerte, ¿no? ¿Y para qué me sirve la estadística? Eso lo encontramos cualitativamente y después lo cuantificamos. No estoy diciendo que la estadística esté mal, estoy diciendo que hay que verlo como un todo. La emoción, ¿por qué es importante hablar de emociones? Porque aunque no sean estadísticamente representativas, yo hoy quiero decirles, emoción es acción. Es el tema del Congreso es esos propósitos en acción. La emoción nos mueve, definitivamente. La emoción genera acción. Y eso es un fundamental. Conectamos con el consumidor a través de la emoción. Yo puedo tener una campaña de marketing ganadora. Me pasó en Colombia con Movilred. No sé si conocen Movilred. El VP de Movilred me dice, yo ya investigué en todo el mundo, no me vas a venir a decir nada nuevo, yo tengo todo listo, yo conozco todo. Dije, tienes todo el fundamento teórico, práctico, racional, todos tus beneficios funcionales están perfectos. Después de la investigación encontramos todo lo que le faltaba a nivel emocional para arrancar. Tenía un reloj suizo casi de producto, de servicio, de todo. Pero le faltaba ese link emocional que diera la primera vuelta al engranaje. La emoción da esa primera vuelta al engranaje, mueve, conecta. Entonces eso es muy importante. Para conectar necesitamos un propósito, un why que sea tan poderoso que yo pueda creer en lo que estoy vendiendo. Y ahorita lo vamos a ver, ese es el ejemplo, por ejemplo, de Apple, ¿no? El Start with Why con Simon Sinek que vamos a ver. Si yo puedo decir, yo creo en mi producto, yo creo en lo que estoy haciendo, es algo que me apasiona, es algo que me encanta, lo puedo transmitir. Y entonces enamoro a mi consumidor para que también se enamore de esto. Y no solo sea leal a mi marca, sino que también lo recomiende. Entonces necesitamos entender que la emoción es acción y que la acción mueve y que solo nos vamos a conectar a través de esa emoción. Somos seres emocionales, somos vivenciales. No hay manera de cerrar los ojos a eso. Puede no ser estadísticamente representativo, pero si nos perdemos del porqué, si nos perdemos de ese sentir del consumidor, estamos perdiendo toda esa parte motora que lo hace accionar. Y el tercero es Luis, que estaba con su esposa al borde de la playa, perdió a toda su familia. Ese último layer es el de conexión emocional y es lo que a vos te hace fijar la historia. Si vos los dos primeros los ponés y no ponés el tercero, la noticia nunca te va a conectar. ¿Por qué? Porque como somos seres emocionales, todo lo que es data te lleva a conclusiones, pero todo lo que es emoción te lleva a la acción. Y es lo que tu memoria es capaz de recordar. Porque como somos seres emocionales, recordamos a medida que el estímulo emocional sea más importante, más capacidad de recordación tenemos. Y como somos seres emocionales y experienciales y atravesamos y aprendemos a través de las experiencias, cuando la experiencia es mucho más fuerte, somos capaces de recordar algo, ¿sí? Por eso cuando alguien viene y te dice, ay, vamos a tirarnos por bungee jumping, la experiencia que yo tuve, qué sé yo, si vos no la viviste, vas a mirar y vas a decir, ok, no sé. Pero cuando vos la viviste decís, ah, ok, es una validadora de verdad. Paola Aldaz, vicepresidente de Mastercard en Ecuador, en Perú, también fue vicepresidente de Coca-Cola, estuvo aquí también. Hemos trabajado muchísimo todo este concepto del ser emocional. El eslogan de Mastercard, por ejemplo, es, ¿saben cuál es? Experiencia, priceless experience, esas experiencias que el dinero no puede comprar, esa vivencia que realmente conecta, eso que me hace decir, esto es invaluable, como cualquier experiencia que ustedes quieran. Ella hablaba saltar del paracaídas, por ejemplo, todas esas experiencias que me sacan de la cotidianidad y hacen de algo ordinario algo extraordinario. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que eso realmente conecte? Escuchando mucho al consumidor. Y entonces ahí mi brand essence conecta con el consumer essence. Preguntas racionales nos dan respuestas racionales. El ¿estás bien? Siempre va a tener esa respuesta. ¿Cómo estás? Me van a decir, estás bien. Lo que nosotros no podemos decir, lo que nos callamos, es tan poderoso como lo que decimos. Es lo que decía Freud, es la base del psicoanálisis. Y para poder llegar a esa
profundidad que veíamos en el iceberg, hay que preguntar de otra manera. Si yo quiero saber si ustedes están bien realmente, no les puedo preguntar cómo estás, pero si voy y me tomo un café y les cuento de mi vida, me cuentan de la suya y empezamos a compartir y generamos esa intimidad y ese diálogo, probablemente bajen la guardia, quiten esas barreras y podamos ver qué hay detrás de ese estoy bien. Esto es un ejemplo de 1000 cosas que podemos hacer en cuanto a lo que son las estrategias de cómo preguntar distinto. Podemos sentarnos en el piso a jugar, podemos hacer un collage, podemos jugar a los lentes, podemos hacer roleplay, podemos sacar la lámpara de Aladino, podemos hacer todas esas herramientas que me van a llevar a un juego proyectivo con un enfoque disruptivo que está descontracturado, desestructurado. ¿Por qué? Porque yo quiero conectar con su yo niño. Quiero que hagamos algo distinto, que nos pongamos esos lentes invisibles, que podamos tener esta cercanía, de este diálogo en confianza, de este diálogo más íntimo, aunque sean 2 horas de una sesión de grupo, de una entrevista. A mí me gusta mucho esta parte antropológica, es ir a la casa de la gente, que me abran la puerta de su casa, porque cuando tú ves su casa, empiezas a ver otras cosas. Hacemos muchas cosas para darnos cuenta de la disrupción en lo que me está diciendo, por ejemplo, el consumidor. Yo puedo hablar con ustedes en una entrevista o en una sesión de grupo y después pedirles que me inviten a su casa. Y en su casa me doy cuenta de muchas más cosas de las que me dijeron. Y después puedo pedirles que me abran la nevera y ver si eso que me dijeron que comían saludable realmente estaba pasando. ¿Qué tenemos en la despensa? ¿Qué comemos? ¿Qué realmente está sucediendo de entre lo que ustedes me dijeron, el consumidor me dijo, y lo que realmente está haciendo? Y podemos ir más allá, podemos caminar en el supermercado. Y en el supermercado el inconsciente nos traiciona porque agarra ese dulce de leche que yo decía, yo soy muy sano y no como azúcar y no grasas trans, nada. Y cuando en el supermercado me abalanzo por el dulce de leche, ese es el inconsciente accionando. Entonces hay que ver al consumidor desde todas sus perspectivas y también desde su hábitat natural, porque no es lo mismo que platiquemos aquí en un foro como este, a que platiquemos en su casa o que platiquemos en un café o a que vayamos de compras juntos, ¿no? Entonces hay que abrir estas puertas. Quiero choquearlos un poco. Estos son ejemplos de investigaciones que hemos hecho. También hago muchas cosas sobre higiene femenina, toallas femeninas, en toda Latinoamérica. ¿Y por qué me regreso a esta parte? Porque al final del día la psicología habla de todos esos impulsos sexuales que nos llevan también a ser ese animal que habla de lo que es el instinto y de lo que es en el inconsciente puro. En México, por ejemplo, y en muchos lugares de Latinoamérica, cuando hablamos de la zona íntima y hacemos estudios para shampoos íntimos o shampoos vaginales, encontramos que la gente no habla de eso. Es un tema todavía tabú hoy en día, ¿no? En México, por ejemplo, es la parte íntima, esa zona, ay, aquí, allá, ay, allá bajito, ay, déjese ahí, no se toque, 80 nombres y nadie le puede decir a la vagina que se llama vagina. No podemos hablar todavía las mujeres tan empoderadas y tan fuertes. No podemos hablar de eso. Y es parte de la feminidad, es parte de quién somos. Si nosotros crecemos diciendo, es el déjese ahí, no me toque, no me veo, no existe, se va a manifestar de todas maneras. Y cuando yo les pregunto a las niñas, por ejemplo, ¿qué es lo peor de la menstruación? Dice, no es la menstruación en sí, es que los demás se den cuenta que estoy menstruando, porque no podemos con eso. Estos estudios que yo hago vienen de Alemania, por ejemplo, y en Alemania tú ya puedes poner las gotas de sangre cayendo en la toalla femenina. En Latinoamérica no estamos preparados para eso. No queremos verlo, de eso no se habla, eso todavía es algo callado. Y me decía un día una adolescente, me decía, es que yo tengo una vagina que además sangra y se manifiesta y cuando menstruo se nota y huele y me delata frente a los demás. Pero como no lo puede hablar en casa, hay todo este ruido efervescente. Y hoy en día hay memes en todas las redes sociales que hablan de todo este humor, porque es a través del humor donde podemos hablar de lo que no podemos hablar directamente. Y entonces viene toda esta parte proyectiva. Estos son, por ejemplo, collages que nosotros hacemos para ver todo eso que el consumidor no nos puede decir, ¿no?
Esto, por ejemplo, viene de ellas. Mi sangre me inspira, soy mujer, tengo vagina, sangra, en cada ciclo menstrual lo veo. Y además hay una fantasía inconsciente donde si tú estás menstruando este poquito, todas las cosas que ellos ponen es como si me estuviera desangrando. Y eso no es realidad, pero la percepción es realidad. Y entonces esto de lo que nadie habla, necesitamos poderlo hablar. Las niñas, por ejemplo, las adolescentes, tienen hoy una gran necesidad de hablar de esto y de hablar de su feminidad desde otro punto de vista. Aquí por eso pusimos los hashtags, ¿no? Y vemos que las redes sociales hoy están llenas de este humor donde se ríen de eso que no se puede hablar. Están ahí y eso es el contexto de ellas. Entonces, si nosotros entendemos, podemos generar una app, por ejemplo, que te lleve del ciclo menstrual. Y ahora tienen, por ejemplo, los femojis y todo esto relacionados acá, ¿no? Entonces, por aquí, esto es importante hablar del diálogo en confianza, de ver lo que no es evidente. Acá, por ejemplo, estábamos hablando de shampoos íntimos. Oye, ahorita que lo pronunciaste, ya lo escuché. Este lo debe decir la Marta de baile porque hablas igual que ella. Summer, sí, no sé qué. Es un shampoo vaginal. Muy cremoso. Cuéntame. Muy cremoso. Parece la eyaculación de mi marido. Cuéntame. Sí, parece la eyaculación. Ay, bueno, pero tú dijiste Está que bien, podíamos está hablar de perfecto, todo, mi vida, está O sea, perfecto. no Aquí vas a se decir, vale de "Ay, todo, esta vieja corazón". libidinosa". Aquí Sí, está perfecto. parece la eyaculación. Parece la eyaculación de mi marido, el shampoo vaginal. Entonces, cuando yo les digo a mis clientes, no hagas el shampoo íntimo tan líquido, no lo hagas transparente, porque esta sensación cremosita, nacarada, hay algo inconsciente que conecta. ¿Y por qué conecta? Ella lo pudo verbalizar porque ya habíamos llegado a un nivel de diálogo íntimo donde lo pudo decir. Mucha gente no lo dice, pero ahí está. El shampoo íntimo, cremosito, nacaradito, placentero, que no me puedo, bueno, no yo, ¿verdad? Que las consumidoras que no se pueden tocar, ver, sentir, hacer. El shampoo vaginal en Latinoamérica les permite verse, tocarse, sentirse, disfrutarse, y entonces lo disfrutan mucho más si es nacaradito y si es así, por todas estas cuestiones psicológicas. El shock es precisamente ser esta disrupción donde ustedes puedan ver todo eso que está en la superficie. Y Mafalda dice que dejemos que la vida nos despeine, que juguemos, dejemos que ese insight nos despeine, juguemos, sentémonos en el piso, hagamos el collage, pongámonos los lentes, sintamos al consumidor sin ideas preconcebidas, porque si no nos abrimos así, ellos no se van a abrir así. Tenemos que estar nosotros a su mismo nivel de introspección, de diálogo, de juego, para que ellos puedan jugar con nosotros. Dejemos que el insight nos sorprende. La magia de lo disruptivo, ya no se los voy a poner, pero ahí tengo a señoras en el piso, estamos todas en el piso jugando al roleplay con fibras para lavar los trastes, no sé cómo se llaman aquí, las esponjitas para lavar esto. Entonces están jugando con las diferentes fibras y cada fibra es un personaje diferente. Hay que ser niño para generar estas cosas. Hay que dejarnos sorprender. Hay una disrupción también entre lo que digo que hago y lo que realmente hago. Esta es la técnica que les decía, por ejemplo, de primero voy a su casa y les pregunto y entonces me dicen, yo soy muy sano, como súper bien, abro la nevera, hay algo distinto. Los llevo al supermercado y se abalanzan por el dulce de leche. Y eso es el inconsciente. Hay que ver al consumidor desde muchas perspectivas. Si yo me bajo acá no los veo igual, si camino por allá tampoco los veo igual, si estoy de este otro lado tampoco. Entonces hay que atreverse a ver desde diferentes ópticas. Hay que descifrar la disrupción. Lo que digo que hago, cuando tú me preguntas esa pregunta racional, te voy a contestar a nivel racional. No es que te esté mintiendo, pero a lo mejor no sé o no me he abierto para poderte decir lo profundo. Tenemos que llegar a descubrir eso. Otra de las cosas que yo hago, por ejemplo, antes de empezar una sesión de grupo, les mando una tarea donde les digo, explícame esto con palabras y esto con imágenes. De entrada, lo que están escribiendo puede ser distinto en la misma hoja a lo que me están manifestando con palabras. Y hay un lado oscuro. El consumidor no es solo este ser feliz, esta foto de Facebook perfecta con la sonrisa divina. No, hay miedos, hay inseguridades, hay muchas cosas que mueven desde los temores. El temor es muy poderoso. México es uno de los lugares
con primer lugar en obesidad y con primer lugar en diabetes. ¿Y cómo están tratando de cambiar eso? A través de campañas que hablan al miedo. Cuando somos chiquitos, en México nos cantan, la canción de cuna dice, duérmete niño, si no te come el coco y te llevará. No sé cómo es acá, pero en México así dicen. ¿Y por qué le decimos, si no te va a venir el monstruo de las no sé qué a llevarte en la noche? Porque el miedo es poderoso. El miedo genera acción y movimientos. Entonces, hay que ver los miedos también. Esto, por ejemplo, hay una polaridad que tenemos que ver. Generalmente siempre analizamos solo el lado Coca-Cola. Muchas veces si hacemos collage nos quedamos en toda esta parte. ¿Qué piensas de frescura? El verde, el los brazos abiertos, toda esta parte, pero no vemos la antifrescura. Y para poder tener un insight poderoso hay que destapar este otro lado. Porque si yo les digo que es lo contrario a frescura, es este derretirse de calor, ese lugar seco, ese irte rompiendo por dentro, esa falta de juventud. Y salen todas las partes inconscientes que me ayudan a modelar todo mucho más allá. Dove tiene una campaña que es muy, muy, muy buena porque lo que vio fue los miedos y las inseguridades de las mujeres que no tienen el cuerpo de Barbie, que no son perfectas. Les voy a poner solo La relación de las mujeres con la belleza jamás ha sido una relación simple. Desde hace muchos años, las mujeres estamos expuestas a estereotipos de belleza inalcanzables. Siempre nos han dicho que para ser lindas hay que ser así o así. Eso nos va generando mucha presión, falta de autoestima e infelicidad. Y esa presión es muy difícil de soportar. Por eso quisimos ayudar a cambiar esta realidad. Estudiamos cómo se sienten miles de mujeres en todo el mundo y descubrimos muchas cosas. Solo el 2% se describe a sí misma como linda. Y la gran mayoría cambiaría alguna parte de su cuerpo. Nos vemos bien, pero igual nos sentimos mínimas. Por eso Dove asumió un compromiso: ser la marca pionera en derribar mitos y hablar de la belleza de una forma completamente nueva. Dove nos mostró otro tipo de mujeres. Lo voy a tener que cortar porque tenemos el tiempo encima, pero Dove fue muy inteligente en todo esto. Y aunque ahí lo tenemos cuantificado, habló con miles y miles de mujeres. Si yo les pregunto, ¿qué cambiarías de ti? ¿Saben cuánto se tarda una mujer en decir qué cambiaría de sí misma? 2 segundos. ¿Saben cuánto les digo cuánto se tarda en responder qué le gusta de sí misma? Muchísimo tiempo. Tenían también otra campaña donde era un sketch artist que dibujaba, ¿no? Si tú te describías a ti mismo, te dibujaba de una manera. Si te describía a alguien más, te dibujaba de otra. Y el dibujo que siempre hacían las mujeres de sí mismas era mucho más feo de lo que describía el otro, porque nuestra percepción de nosotros mismos juega con el inconsciente. Los temores, las inseguridades mueven. No solo hay que ver ese lado lindo y ese lado del estoy bien, hay que ver todo. No busquemos cuadrar al consumidor en un círculo. Cuando a mí me enseñan, yo trabajo con muchas agencias a nivel mundial de investigación y muchos quieren meter a fuerza toda la parte cualitativa a un modelo fijo y preestablecido y explicar al ser humano en un cuadrado. No somos cuadrados, ¿no? O sea, podemos entender a través de valores. Esta es una comunicación de HSBC que llegó a lo profundo y lo modeló. Eso está perfecto, pero no seamos fijos con lo que estamos haciendo. Tenemos que descifrar al consumidor. Tenemos que hacer cosas que vayan de acuerdo a cada pregunta de negocio. Atrevámonos a no hacer siempre lo mismo. Aquí hay una disrupción siempre entre lo que digo que hago, la razón y lo que realmente hago. Entonces tenemos que buscar esos métodos que nos lleven más allá. Esto, por ejemplo, es algo que nosotros hacemos. Tenemos un método de investigación. La psicología profunda también usa el método científico. Por ejemplo, aquí tenemos el A, B, C y busco los lados polares, ese miedo que tenemos acá. Porque al final del día somos personas y las personas nos hablan de todo lo que hay en esa historia y la tenemos que entender. Este estudio, por ejemplo, fue envíos de dinero, gente que cruzaba la frontera de Estados Unidos a México para traer dinero y vimos desde el lado del emisor el que manda y el que recibe. La pregunta ahí es, ¿qué es mandar dinero? ¿Qué simboliza para ti? Amor, estabilidad, tranquilidad y el alma misma. El alma misma. Sí, porque hay veces que te sangran hasta las manos para poder que ellos tengan lo que necesitan. Me dijiste, aunque me quede vacía. Aunque me quede vacía. Aunque me quede vacía.
Cuando estás allá, ¿vives el sueño americano o es una vida muy difícil? Es muy difícil, es muy difícil, porque prefieres ahora sí que trabajar y te ciegas en el trabajo con tal de que, ay, ahora tengo que hacer esto y tengo que pagar la mensualidad y tengo que, se paga ahorita de que se recibió 50,000 pesos y tengo que juntar para que se recibe, tengo que juntar para que pague. Es una vida muy difícil, es lo que ella dice, ¿no? Entonces tenemos el sueño americano y la pesadilla mexicana. Ella me contó historias de terror cuando cruzaba la frontera. Y era, ¿por qué te cruzas? Porque es la única manera de darle de comer a mis hijos. Entonces el sueño americano, ese lado Coca-Cola, se transporta a la pesadilla mexicana. El amor, también hay culpa. Muchos de los envíos de dinero de Estados Unidos a México se mandan por culpa, porque quien se fue necesita resarcir haberse ido y el abandono. Ajá, pues así me da coraje, ¿no? Porque así de repente lo veo sentado en el avión, bueno, en el asiento de primera clase, que es reclinable, y veo que de un lado de donde está el ala, que pues ahí sale el símbolo de Qatar, ¿no? Y yo me quedo así de, güey, en Qatar, en primera clase, Dios, ese vuelo te debe haber salido en pesos mexicanos como unos 50,000 pesos. Uh-huh. Y no iba solo él, iba la hija, Magda y Juan. Su papá se fue a Estados Unidos y supuestamente le manda dinero, generó una nueva familia allá. El resentimiento de esta niña es impresionante. ¿Y saben cómo hace pagar a papá el abandono? Pidiéndole que le compre y que le compre y que le compre. Entonces, el amor mueve, la culpa también. El sueño americano tiene su contraparte en esa pesadilla mexicana. Los temores mueven. El brand essence, ¿qué es mi marca? Hablamos mucho de construir la marca, del propósito de la marca, pero tenemos que ver también a las personas, tenemos que hacer esa sinergia entre el brand essence y el consumer essence, porque es ahí donde se da la conexión profunda emocional. Entender los diferentes estilos de vida, entender a la persona desde su historia, desde sus redes sociales también. Esa es otra cosa que hacemos hoy en día, ver sus redes sociales. ¿Qué me dijo que era? Pero ¿cómo eso en su Facebook? ¿Cómo se proyecta ante los demás? ¿Qué quiere decir? Y aquí, por ejemplo, estamos viendo un cambio en el rol de la mujer en toda Latinoamérica. Hay mujeres trabajadoras que están tratando de decir, yo soy una nueva mujer, este es un nuevo estilo de ser mujer. Por ejemplo, aquí ella es en Colombia, ¿no? Berraca 4x4, y ahora manejo una pick-up porque quiero demostrarle al mundo que soy otro tipo de mujer y que soy una mujer fuerte que puede con esto. Aquí, por ejemplo, este señor me platicaba horas sobre por qué escogía un coche, todos los atributos funcionales, todos los beneficios, y al final del día me manda esta foto y me dice, ¿por qué lo compré, Vanessa? Porque me enamoré de él. Todo lo que te dije, sí, pero la verdad es que es mi coche. ¿Y por qué me enamoro de él? Estas son fotos de él. Porque me deja ser ese aventurero que siempre quise ser, porque la emoción lo lleva a la acción. Y esto es algo muy importante. Solo cuando logremos ver al consumidor más allá de ese mito racional del estoy bien, no solo ese lado feliz Coca-Cola, sino también lo que le duele, lo que le da miedo, ese lado oscuro, solo ahí lo habré visto completo, desnudo, no solo desde la mente, sino desde el alma, en una perspectiva holística, con un propósito claro de marca, donde es ahí donde conecto lo que mi marca es, lo que mi marca cree, con lo que el consumidor es. El orgasmo del insight, ya que lo choqué con esta parte de la higiene íntima, el AHA es un awakening honest action. Awakening es ese despertar, esa honestidad, esa acción. Hay un orgasmo del insight, cuando nosotros realmente descubrimos qué es lo que estamos viendo, cuando descubrimos esa emoción, es un wow, vi el ADN emocional del consumidor, vi su alma, y eso es lo que nos va a generar esa acción, porque no es razón, es emoción. Si nosotros le pedimos al consumidor, siente mi marca, siente mi marca, siente mi marca, ¿qué creen que va a pasar? No la va a sentir. No tenemos que decirle que sienta, tenemos que hacerlo sentir, tenemos que seducirlo, tenemos que enamorarlo, tenemos que hacer que crea en la pasión que nosotros tenemos por nuestras marcas. Hay que empezar por el porqué, desde el brand essence hasta el consumer essence, y eso solo sucede en el I believe, en ese propósito, en ese porqué.
y ya se nos va a acabar casi el tiempo, pero encontrar el porqué y encontrar el propósito es fundamental porque eso es lo que nos va a llevar en acción. What's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your company exist? In the face of bombardment of manipulation and manipulation, and that's the marketplace. How do you get your message to stand out? How do you get your message heard? Why should anyone listen to you? As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was write it down. I call it the golden circle. In the middle is the word why, in the center ring is the word how, and the outside ring is the word what. It's this little idea that distinguishes those with the capacity to inspire versus everyone else. Every single organization on the planet knows what they do. These are the products you sell or the services you offer. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your USP. It's the things that you think make you special or different or better than your competition. But very, very few people and very, very few organizations can clearly state why they do what they do. And by why, I don't mean to make money. That's a result. Why did you get out of bed this morning? And why should anyone care? As a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. We tell people what we do, we tell them how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote. Si toda la estadística fuera cierto, podríamos predecir las elecciones. No podemos. Y el video es más largo, pero lo que es importante aquí es hay que inspirar. Hay que encontrar ese porqué, porque ahí vamos a accionar, porque los insights que inspiran son los que mueven y generan la acción. Ir más allá de la fidelización, queremos influencers, queremos embajadores de marca que se conecten con nosotros y recomienden nuestras marcas. Eso es lo que queremos lograr. Hacer que se enamoren tanto de nuestro producto como nosotros, porque hoy estar en el contexto es fundamental. Si esa gente me recomienda en sus redes sociales, está trabajando para nosotros y eso cada vez va a ser más difícil. Los insights en acción tienen que ver con la introspección, con la inspiración, con la innovación. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Hay que estar atentos, por favor, estén atentos, pónganse esos lentes, no se los quiten, vean desde otros ángulos, no pierdan la capacidad de asombro. Hay que ir más allá de lo evidente, hay que escuchar lo que realmente dice el consumidor, no quedarnos en la punta del iceberg, ver esa historia del consumidor. Somos personas, no números, hay que ver cuál es el protagonismo de cada uno. Perder el miedo a lo no cuantificable, a lo no misterioso, eso es muy importante. Dejemos que el insight nos despeine, que seamos disruptivos, lleguemos a ese orgasmo del insight donde digamos, ajá, esa es la emoción, ahí voy a conectar y van a creer en lo que yo creo. Y no le digamos al consumidor, siente mi marca, porque cuando tú le dices a una mujer, hombres me dirán si es cierto o no, ten un orgasmo, ten un orgasmo, ten un orgasmo. La mujer puede tener un orgasmo cuando le estamos diciendo a nivel racional, no, tenemos que hacérselo sentir. Pasa exactamente lo mismo con las marcas. Propósitos en acción, si tenemos un porqué, si tenemos un why, si ese es poderoso, si conectamos a nivel emocional, más allá del discurso racional, vamos a inspirar a nuestros consumidores, no solo a que sean leales, sino que sean influenciadores, recomendadores, embajadores de nuestras marcas. Muchas gracias.